La Virgen dijo que los dignos tienen una luz especial. ¿Cómo estar en la vía iluminativa para esperar al Señor en su parusía? Señores pasajeros del tren Umbe, sepan que Nuestra Señora, la Virgen pura y dolorosa, reina de los apóstoles y profetas, va subida en él. No tengan miedo a subir en este tren. Ella quiere llevarnos a comprender la realidad de la Iglesia, la impostura que vive la Iglesia en este fin de los últimos tiempos, con el papado tomado por los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Pasajeros al tren, pasajeros al tren, estamos en el fin de los últimos tiempos. Crean, sí, crean los mensajes de Nuestra Señora de Umbe. Yo cuando leí el libro de un sacerdote sobre Garabandal, se fue con prisas a la montaña, yo pensé, oye, hay que hacer un esfuerzo para no creer en Garabandal, en la autenticidad, veracidad de Garabandal. Cuando lees este libro, bueno, ahora, si no quieres creer, no crees. Dios no obliga a creer a nadie, a nada. No, pero es que las personas que no creen es porque tienen otros amores, ponen otros amores por delante, porque el creer conlleva una renuncia, Sin duda, y una obediencia. y un sacrificio y un despojarse de cosas que son malas y no seguir disfrazándolas de buenas. ¿Por qué gusta tanto Bergoglio? Porque te ofrece el camino ancho. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy es el turno de las moradas de Santa Teresa. No vamos a hablar de todo ese libro, ese librito maravilloso que ella escribió con una inspiración del cielo bastante impactante, pues según hay testigos que lo cuentan cuando ella lo iba escribiendo y tenía esa necesidad de explicar lo que el cielo, el Señor le iba transmitiendo a ella. Pero es que las moradas de Santa Teresa nos dan una luz muy grande para poder entender el tema que hoy queremos abordar, la vía iluminativa. En ese proceso de purificación que el ser humano tiene que hacer, los hijos de Dios tenemos que hacer, de pasar de la vía purgativa a la iluminativa para definitivamente desembocar en la unitiva. Unión con Dios, que de eso se trata, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. En ello radica toda la esencia del ser cristiano, de ser hijo de Dios. Vamos a atender este programa y damos paso ya a Agustín Aranda para que nos explique qué es lo que los mensajes de Umbe nos aportan al respecto de todo este tema tan importante de la vía iluminativa. Buenas tardes, Arturo. Pues comenzamos esta catequesis, este programa nuevo sobre UMBE. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues porque creemos que es necesario explicar quiénes son los dignos desde el punto de vista teológico. La Virgen en Umbe nos llama a ser dignos, otras veces se refiere a ellos como los que tienen luz, aquellos que tienen fe, que creen en Dios y no sufrirán, verán a Dios, Dóciles. dóciles, sí, son sinónimos, términos que van aparejados en un bando. Por contra, en el otro bando están los que no tienen luz, los que sufren caídas, los que están sumidos en la niebla que se puso de manifiesto de forma patente en la Semana Santa del año 2020 y para la cual ya no servirá ninguna luz de este mundo, ninguna solución mundana, porque las luces del mundo no son las luces de Dios. Mi reino no es ahora de este mundo, dijo el Señor. Y por eso viene Él, para instaurarlo. El mundo se haya sumido en tinieblas. Y en buena medida es por no escuchar, por no atender, por no conocer, no trabajar y no creer en los mensajes que nos dio la Madre de Dios, la mensajera perfecta,
asiento de la sabiduría, reina de los profetas, en estos últimos tiempos y de manera señalada en Umbe, donde ella puso en marcha el plan B para lo que no fue atendido. Me refiero al tercer secreto de Fátima, y pues la Virgen por eso en Garabandal, que ha quedado confirmada por Umbe, pues comenzó estas catequesis de los últimos tiempos, también las dio en Ámsterdam un poquito antes, en Akita, en Peña Blanca, en Chile, en Prado Nuevo, en Madrid. Hay otras también, no podemos abarcarlas todas ni conocerlas todas, pero nosotros, pues estas de Umbe sí que las hemos, por pura gracia de Dios, conocido, trabajado, entendido. Y bueno, pues vamos a ello. Esta catequesis la hemos denominado catequesis sobre los dignos, que son los que están en la vía iluminativa. Bueno, es necesario que comencemos esta catequesis haciendo un pequeño resumen teológico, porque nuestra religión es digna de estudio, valga la redundancia. Es uno de los dramas que hay hoy día. No se estudia, no se da doctrina. San Pío X decía, ante todo, dar doctrina, explicar el magisterio, conocer la teología, cosa que no se hace hoy día, ni desde las universidades, ni desde la educación pública en este Estado laico. Decir Estado laico muchas veces pues no deja de ser un eufemismo para referirse a un Estado que combate a Dios, que se opone a Dios. Bueno, vamos a ver, ¿cómo comenzamos? Pues a nosotros nos ha servido el haber estudiado previamente a la Santa Doctora española, la castellana de Ávila, Santa Teresa de Ávila o Santa Teresa de Jesús, que fue la primera mujer doctora de la Iglesia, nombrada precisamente por Pablo VI, el Papa de las apariciones, no que las apariciones de Umbe se refieran a Pablo VI, sino que fueron dadas en tiempos de Pablo VI, pero Pablo VI no es mencionado absolutamente para nada, solamente en el momento en el que la Virgen dice el próximo, el siguiente a este será bueno, pero morirá pronto. Bueno, ahí sí se refiere a Pablo VI, porque en el año 1971 estaba Pablo VI, pero en absoluto la Virgen se refiere a Pablo VI. Pero bueno, Pablo VI nombró doctora a Santa Teresa de Ávila, y ella pues nos dejó en el Tratado de la Oración, junto con otros grandes como San Juan de la Cruz, pues la clasificación clásica que ya Santo Tomás de Aquino, quien lo basó todo en el amor. Para Santo Tomás de Aquino la caridad, el amor, era lo que marcaba el punto en el que un alma se encontraba. Bueno, pues Santa Teresa, en las 7 moradas, estableció que las 3 primeras corresponden a la vía purgativa. La 4ª morada es la bisagra entre la vía purgativa y la vía iluminativa. Hoy nos tenemos que meter bien en la cabeza que tenemos que salir de la vía purgativa. Ese es el objetivo principal, salir de la vía purgativa. Bueno, es muy bien, sin duda, Agustín, pero avisa a los no iniciados cómo se entra primero en la vía purgativa, dentro del castillo, porque habrá algunos que estén fuera del castillo. Sí, los que están fuera del castillo están en pecado mortal, hay muchos grados de pecado mortal, igual que los que están dentro del castillo están en gracia de Dios, pero también hay muchísimos grados de gracia de Dios. En las primeras moradas, primera, segunda y tercera, pues se corresponden con la vía purgativa, hay que luchar mucho. Ahí hay muchas sabandijas, muchos tropiezos, recaídas, el alma tiene que entablar un duro combate para irse purificando, para irse despegando de todos aquellos lazos que la amarran. Son almas que están en gracia de Dios. Si cometen pecado mortal, que lo pueden cometer con cierta facilidad, sobre todo en la primera morada o incluso en la segunda, al menos ya tienen una conciencia de pecado, cosa de la que adolece el mundo de hoy. No hay conciencia de pecado, no necesita redentor. Sí. Y pues bueno, estas almas que están en la vía purgativa sí son conscientes, pero todavía están muy apegadas a los lazos del mundo, del demonio y de la carne. Son un rival fácilmente abatible por las fuerzas del mal. Las concupiscencias les pesan mucho todavía.
Bueno, pues tenemos que salir de esa etapa que se corresponde a la lucha ascética. A ver, todo el cristiano es un místico, realmente. Lo que pasa es que en las primeras moradas la oración es más de tipo ascético, la vida espiritual es más de tipo ascético. En la cuarta morada termina la vía purgativa de la que hemos de salir y comienza la vía iluminativa. La vía iluminativa tiene los primeros chispazos en la cuarta morada. Se va desarrollando esa vía iluminativa más profundamente hasta llegar a la quinta. Bueno, decimos de antemano que no todo el mundo está llamado ni es necesario que llegue a la séptima morada. Las dos últimas, la sexta y la séptima, aquí en la tierra, aquí en vida, son para muy pocas almas. De hecho, la mayoría de los santos canonizables que han ido al cielo directamente, muy pocos, en comparación al número de bautizados. Los que han ido directamente, la mayoría han ido desde la quinta morada, en la vía iluminativa. La vía iluminativa es la que prepara ya a la siguiente, a la unión con Dios, la vía unitiva, que se dará pues en el cielo, en la mayoría de los casos. Nosotros tenemos que aspirar a estar al menos en la cuarta morada, en la parte iluminativa, habiendo salido ya de la vía purgativa, y situarnos, que nuestra oración sea la oración del místico, una oración de quietud. La santa llamaba oración de recogimiento, que es la que produce los contentos a la oración de un alma en gracia, primera, segunda, tercera morada. Es equiparable a un agua, elemento fundamental en Umbe. El agua y la luz son fundamentales en Umbe, y el viento. Pues el agua de la vía purgativa es un agua que da vida, quita la sed, nutre, pero viene con ruido desde fuera, por unos canalones, tiene pérdidas, tiene suciedad, turbidez. Y cuando ya entramos en la oración de quietud, el alma experimenta unos gustos que provienen de Dios, que ella misma no los puede conseguir, y se equiparan a un agua que brota del manantial interior. Es un agua pura, cristalina, sin turbidez, silenciosa, y esa es la oración de quietud. La santa era una maestra en la comparación y acudía mucho al agua, y en Umbe, precisamente, pues el agua curativa de la Virgen, el agua milagrosa, surtirá sus efectos sobre aquellos que estén cerca, muy cerca de la vía iluminativa. Eso es seguro. Si no se está en la vía iluminativa, bueno, a ver, la Virgen es tan buena que podrá hacer ella lo que estime conveniente, solo faltaba, pero hay que hacer un esfuerzo. De hecho, yo imagino que la mayoría de la gente que haya ido a lavarse con el agua curativa de Umbe, la mayoría no se habrá curado, entiendo yo, lo cual no significa que en su alma no se hayan derramado abundantes gracias. Eso seguro que sí. Pero la Virgen pide algo más. La Virgen no se conforma con que estemos en gracia en la primera morada por los pelos. Quiere que seamos dignos, porque para poder ver a su Hijo, para poder tener esa luz, para poder participar del encuentro parusíaco, de ese encuentro nupcial con el Señor, tenemos que haber salido de la vía purgativa, porque si no, tendremos que ir a los 3 años y medio finales de gran tribulación, que son equiparables al purgatorio. También hay muchos grados en el purgatorio, hay purgatorios muy profundos, muy largos, de mucho sufrimiento, con mucho fuego purificador, como nos enseñó la apóstol del purgatorio Santa Catalina de Génova, y otros grados de purgatorio, que son ya pues los que están a punto de salir, que seguramente serían las almas que se aparecieron a María Sima, que por cierto le confirmaron que Albino Luciani fue asesinado. Para aquellos que dicen que no, que murió de un susto, de eso nada, lo mataron, lo dijeron las benditas ánimas del purgatorio a María Sima, porque Albino Luciani es el primer cambio perpetrado por la masonería eclesiástica. La Virgen dice que los dignos tienen una luz especial. Por eso hablamos, entre otras cosas, de eso, de que tienen o tenemos que estar en esa vía iluminativa cuarta o quinta morada.
Y en ese sentido, también hablabas del agua, el Señor dice, quien tenga sed, que venga a mí y beba, y yo le daré o sea, un agua que manará en él, que le quitará, no volverá a tener sed, etcétera, y qué mejor agua, que es el Señor, el que da el agua viva, y luz, que es el propio Señor, que Jesús Eucaristía. Entonces, el que contempla y adora a Jesús Eucaristía, pues digamos que se pone en manos del Señor para que le ayude a estar en esa vía iluminativa, ¿no te parece? Así es, totalmente. La pregunta del millón, bueno, ¿y qué hay que hacer para llegar a la vía iluminativa? Hay que luchar mucho y amar mucho. El personaje evangélico que nos puede servir de referencia, uno de ellos, es la mujer pecadora que ungió el cabello del Señor con perfume, le lavó los pies. Era, no, bueno, no hay una certeza absoluta, pero parece que era María de Betania, que era la misma que María Magdalena. Como esa mujer amó mucho, recibió mucho perdón y por eso fue muy perdonada y muy purificada por el Señor y salió de la vía purgativa. Pues eso es lo que Sí, tenemos que hacer. Luchar mucho, sobre todo las primeras moradas. A ver, alguien que esté muy empecatado y esté sí. fuera del castillo, en la ronda exterior, pues ahí a veces se necesita que obre el Señor directamente como al tullido de la piscina que llevaba 38 años allí. Sí, Santa Y Teresa insiste mucho en la voluntad, determinada determinación y la voluntad rendida verdaderamente al Señor, para que no sea nuestra voluntad, sino la suya, la que rija nuestras vidas. efectivamente, hay que poner en la quinta morada, incluso en la cuarta, ya la voluntad está muy unida Sí, a la del Señor. Para eso, la virtud teologal de la caridad es la que tiene que operar nuestra voluntad. La memoria y el entendimiento van más sueltos. No pasa nada. En la cuarta morada es normal que uno se distraiga, que tenga todavía malos recuerdos, que no entienda bien algunas verdades de fe, que, en fin, es normal, pero lo importante es la voluntad, es decir, que la caridad opere, la caridad del corazón traspasado de Cristo. Ya en la quinta morada, las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, son operadas más directamente por las tres virtudes teologales, la fe sobre el entendimiento, la esperanza sobre la memoria y la caridad sobre la voluntad, y ya de esa manera la unión con el Señor está mucho más próxima, estamos ya más cerca, claro, estamos hablando ya de santos, quinta morada. Mm, Pero esa es la vía iluminativa a la que tenemos que aspirar para sí. poder participar de los arrebatamientos y de las venidas de la Virgen. Sí, pero que la gente tampoco se desanime pensando, eso es para santos, yo no puedo estar en la cuarta y en la quinta morada. No, sí. Solo Dios puede saber exactamente en qué morada estamos o si vamos subiendo, bajando, pero que es posible, la santa lo insiste. Yo, fíjate, te voy a leer exactamente lo que he apuntado de la santa. Dice, plega su majestad nos dé gracia para que merezcamos llegar a este estado, que en nuestra mano está si queremos. Sí, es que el otro día lo hablábamos tú y yo en privado. Una cosa es que sea difícil, pero Dios no nos está pidiendo que batamos el récord del mundo de salto de altura. Hombre, si alguien, un profesor de gimnasia nos pide eso, pues humildemente le diríamos, mira, yo esto no lo voy a intentar porque como tú comprenderás, no voy a batir el récord del mundo de las Olimpiadas. No, no, no es tan difícil, se puede, se puede. Además de que Dios puede hacer lo que le estime. El gran teólogo tomista español Rollo Marín decía que puede pasar a alguien de la segunda a la quinta morada. No es lo común, pero lo podría hacer. Es decir, que nosotros, por nuestra parte, que no quede, Eso es. eh, ¿en qué morada estoy? Normalmente, claro, la regla es siempre un poquito por debajo de lo que pensamos, pero tontos no somos, igual que alguien sabe cuando está en gracia y no se puede tener escrúpulo de pensar que, bueno, que siempre estamos en pecado, siempre estamos ofendiendo al Señor, no. El grado que no llega ni a pecado venial es el grado de la imperfección, todos tenemos imperfecciones, e incluso el pecado venial, con la oración, con la asistencia, con toda la fe, esperanza y caridad a la Santa Misa y en el confiteor pidiéndole perdón a Dios, se perdona el pecado venial. Es decir, Sí, no así tenemos es. que ser escrupulosos. Así es. No, no, no. Sobre eso he presentado un programa sobre cómo borrar los pecados veniales, que es lo que tú acabas de decir. Lo importante es renunciar al pecado, tratar de renunciar al pecado sin caer, lo que has dicho antes, en escrúpulos y tal, pero tener una verdadera determinación de vivir para el Señor, de querer morir a ti mismo, de vivir para que el Señor haga su obra santa en ti y pedírselo mucho y luego, como dice también la santa, en obras. Hay que manifestar en obras
y que esas obras las haga el Señor en ti y a través de ti en el prójimo, pues manifestar eso, ese amor a Dios, ¿no? Esa caridad vivida. Sí, confiar también en el prójimo. A mí me da mucho coraje cuando alguien dice, mm, para no atender el consejo de otra persona, es que esa persona no es santa, tiene pecados, tiene defectos. Efectivamente, es que si aplicamos esa regla, nadie escucharía a nadie, porque como nadie es santo, pero no significa que una persona no pueda darte un buen consejo o esté en la verdad por el hecho de que no sea santo. Aquí el carné de santo no lo reparte nadie. Exacto, exacto. Bueno, pues también yo quería traer a colación, ya vamos a empezar con la catequesis específica de Umbe, lo que sucedió cuando la Virgen bendijo el agua del pozo, le dijo a la vidente que llevara 3 mudas de ropa. ¿Por qué 3 mudas de ropa? ¿Acaso no era suficiente con una para su hija? Nosotros interpretamos que esas 3 mudas se corresponden a los 3 trajes limpios que habrá que tener en cada una de las 3 convocatorias, que se corresponden con las 3 iluminaciones, con las 3 cruces y con las 3 palomas que aparecen a lo largo de toda la serie de Umbe. Y la Virgen, una vez que bendijo el agua del pozo de Umbe, le pidió a la vidente que ya no lavaran más la ropa allí, porque ellos tenían la costumbre de aclarar, enjuagar la ropa en el agua. Y nosotros hemos interpretado que desde que ese agua fue bendecida, ese agua ya había pasado la vía purgativa, estaba llamada a unos llamados más elevados que no los mundanos de lavar la ropa. Em, y por eso ya no se debía lavar la ropa, porque la misión del pozo de Umbe no es esa, la de fregar el suelo o lavar la ropa, sino la de que esté en consonancia con el alma que acuda allí y haga una oración en la vía iluminativa, que se lo pida a la Virgen con mucha fe. Pues por eso la Virgen dijo que ya no se usara más esa ropa para lavar el agua. Elevar espiritualmente, elevar espiritualmente, ¿verdad? El alma. Sí, efectivamente. Esa es la misión del agua de Umbe. No lavar la ropa, no la vía purgativa, sino algo más, la vía iluminativa. Curar el cuerpo y el alma, que estaremos todos de acuerdo en que es un fin mejor que no el de lavar la ropa, ¿verdad? Pues para eso sirve el agua de Umbe, que está íntimamente asociada a la fe que se tenga en los mensajes y al caso que se le haga a la Virgen. Porque el agua por sí misma, como parece que les hubiera gustado a los oficialistas vaticanos, la misión del agua de Umbe no es únicamente el curar. La Virgen no vino únicamente para curar y para que se le rece el rosario, como parece que algunos pretenden encasillarla ahí. El agua cura, se reza el rosario, lugar de silencio, de oración y media vuelta que nos bajamos para Bilbao. Pues no. Pero has hecho una selección de muchos mensajes y tenemos que entrar ya en materia, ¿no te parece? Y luego, Sí, una pregunta que te quiero hacer, y nosotros también tenemos que amar a todos estos de la masonería eclesiástica que están haciendo tanto daño a la Iglesia, ¿no? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace? Porque si no, no seremos dignos de Dios tampoco. Tenemos que desear su conversión. sí, rezar por su conversión, hacer esfuerzos para la conversión de los pecadores. Esto ya lo dijo la Virgen en Fátima. Para nosotros Fátima es el acontecimiento más importante del siglo XX y Garabandal y Umbe son prolongación de Fátima. Así que si aquellos pastorcitos hacían penitencia para la conversión de los pecadores, nosotros no seamos menos y todo lo que podamos ofrecer, a ver, como nuestro maestro, más penitencia que hizo el Señor para la conversión de los pecadores no hizo nadie. Pues tenemos que imitar a nuestro maestro, a nuestro Señor. Bueno, Bien, pues comienza Arturo con esto que tenemos ya en color rojo en el sí. guión. Pues San Juan, en el capítulo 11, versículo 40, dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? La luz es un elemento omnipresente en Umbe, al igual que su antítesis, que es la niebla, la oscuridad, los apagones. Esto ya lo hemos explicado. Y como es lógico, el verbo ver es muy usado por la Virgen, tanto en su forma afirmativa como en su negativa. No verán, dice en alguna ocasión. La ceguera que importa es la espiritual, pues la hija mayor de la vidente, Feli Arrieta, fallecida recientemente en este año 2023, era ciega, pero acudió al pozo con fe y se curó. Mensajes de Umbe donde la luz es un elemento destacado, pues de momento aquí tenemos dos
mensajes el 19 del 4 del 69 y el 23 de mayo del 69. El polvillo blanco que quedó sobre el perejil y el mimbre seco es, o ambos son, la manifestación material de la naturaleza ondulatoria de la luz, que como sabemos por la ciencia física existe para la luz la dualidad onda-partícula. Pues sí, ahí aparece la luz, seguimos con la luz. El 12 de julio del 69, la Virgen bendijo la cuadra porque allí se iba a celebrar la primera misa. Y hubo un humo no irritante, fruto de que estaban ardiendo unas pajas que no se consumían, un agradable olor y grandes resplandores en la cuadra. Otra vez la luz. Nada puede haber más digno para un, en fin, para una vivienda o para un edificio que ser lugar de celebración de la Santa Misa. Pues la Virgen quiso aparecerse con resplandores. También la luz que tiene que acompañar a todo lo que se haga dentro de los templos. Desgraciadamente, más adelante, dentro de los mensajes que se corresponden a la Gran Tribulación, la Virgen dice que muchos templos se han convertido en teatros de diversiones. Han apagado la luz, han profanado el templo y ahí ya no estará Dios, porque ya se habrá adulterado de tal manera la celebración del rito eucarístico que ya ahí no estará el Señor. Pero eso será más adelante. Sí, continúa. Sí, el 9 de agosto del 69 las velas celestiales quedaron encendidas por sí mismas y posteriormente se presenciaron 3 resplandores en el pozo. Vengo por mis hijos, en todo el bosque, vengo por toda la humanidad. Y la luz grande que los alcanzó a todos los presentes, el juicio de las naciones, que como formaban una humilde, sufrida y santa familia, experimentaron un soplo cálido, suave, muy agradable, prefiguración de Dios Espíritu Santo. El ángel estiraba hacia arriba, Felisa, esto me ha llamado mucho la atención, quiero que lo expliques, Agustín. El ángel estiraba hacia arriba Felisa, quien su familia vio más alargada en esos momentos, y el ángel le hizo repetir con él varias veces, por la pura gracia que te concede Dios Espíritu Santo, amén. Esto, pues yo no sé, creo que es bastante evidente lo que nos quiere decir, Agustín. Pues sí, es una pista clarísima de que habrá arrebatamientos en esos momentos asociados a la luz, de los cuales serán partícipes los dignos, porque que el ángel tire hacia arriba de Felisa y su familia la vea estirada y alargada. Muy alargada, es muy impresionante, ¿no? Sí, Y de por... hecho, Felisa también fue arrebatada el 15 de abril del 72 para ir a misa. Sí, cierto, cierto. Eso no sé si lo hemos dicho en otra ocasión. No, nunca lo hemos dicho. Pues el 15 de abril del 72, Felisa fue arrebatada en vida, claro. Mira, sí, Y sí, sí. en esa visión de los 3 resplandores del pozo, el ángel tiraba hacia arriba de Felisa. Nos está dando una pista clarísima de que habrá arrebatamientos, de que, a ver, si un ves totalmente parusíaca, una de las pruebas es que la presencia de ángeles y arcángeles y el ángel de la guarda es frecuentísima. Los 9 coros angélicos finalmente están en el pozo y hacen una reverencia a Felisa. ¿Cómo de santa no sería Felisa, que ya estaría seguramente en la vía unitiva aquí en vida, para que los ángeles la reverenciaran? El otro día hubo un comentario de alguien que se ve que no ha leído adecuadamente los mensajes de Umbe y nos acusaba de decir nosotros que la vidente era santa. Que, ¿cómo decíamos eso? Bueno, era uno que parece que no estaba muy de acuerdo con nuestras explicaciones porque nos acusaba de que nosotros nos autoproclamamos elegidos por la Virgen y que decimos que la vidente es santa. Pues la vidente es santa porque la Virgen en su testamento le dijo que el espíritu de su hijo, el Espíritu Santo, estaría eternamente con ella. ¿Es eso ser santo o no es eso ser santo? Por eso Claro, decimos claro. Santa Felisa Sistiaga. Exacto, que no lo decimos nosotros, que lo dice la Virgen. Nosotros traducimos lo que dice la Virgen. Claro. ¿Ya Pues está? Santa Felisa Sistiaga, ya está. Bueno, pues el 11 de agosto, a los 2 días de la visión de los 3 resplandores y del soplo cálido como prefiguración del Espíritu Santo que percibió esa familia, todo lo contrario que aquellos que viven sumidos en la niebla, en pecado mortal y van a ser
achicharrados y quemados, como también dice la Virgen en Prado Nuevo, en el aviso. Pues a los 2 días vino el párroco a colocar los objetos celestiales que el ángel, por orden de la Virgen, le había dado a Felisa. Eso lo hizo muy bien. Y sí, pero luego de muy mala gana se fue de allí pisando el acelerador del coche, Mando arrancando el rueda, coche, sí, mando rueda, sí. mando rueda, con malos modales, y a continuación se produce la prefiguración del aviso. En el pozo se ve un resplandor, el ángel, la cruz. Entonces, a ver, si ahora los sacerdotes, la mayoría oficialista vaticana bergogliana, no cree y no hace caso a la Virgen y trata de echar tierra sobre sus fenómenos místicos, apariciones y mensajes, hasta el punto de que incluso las aprobadas, como la de Ámsterdam, están tratando de desaprobarlas, esto ya es el colmo de la desvergüenza, pues pensamos que el aviso está cerca, porque se está repitiendo lo que aquel cura hizo de dar la espantada de mala manera y dejar sola a aquella familia, que sí experimentó el aviso. Exactamente dice así. Justamente cuando el párroco arrancaba para irse, le llamamos y corrimos tras él, pero no nos oyó, se hizo el loco, ¿no? Se Sí, colocó el ángel, fíjate lo que tú decías, se colocó el ángel con un fuerte resplandor, no un resplandor cualquiera, un fuerte resplandor, junto a la cruz que había puesto momentos antes el cura. el pozo representa las 2 venidas de la Virgen, asociadas a la cruz, para estar dispuesto a recibir al Señor en su parucía, hay que vivir crucificado, amar la cruz. Los 3 clavos que clavan nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, al demonio, al mundo y a la carne, y si abrazamos pues la pobreza, la obediencia y la castidad, pues de esa manera estaremos en la vía iluminativa, claro. Pues una cosa, Agustín, y ahora que se me viene a la cabeza, a ver si eres capaz de responder así sobre la marcha. Esto no estaba preparado, pero para nada. Hablas mucho del pozo, nos has dicho esto que nos acabas de decir del pozo, y yo ahora se me ha venido a la cabeza Jesucristo con la samaritana en el pozo. ¿Qué paralelismo o qué enseñanza sacamos de ese encuentro del Señor con la samaritana con todo este tema? Pues sí, el paralelismo es que el Señor es el que da el agua que quita la sed, la verdadera agua sería Y equiparable al e, agua de un... ilumina la vida, la vida de esta mujer que estaba muy perdida, la ilumina por Sí, completo. sí, pues la samaritana, igual que esta otra santa mujer, María Magdalena, tienen que animar a todas las mujeres, bueno, y a todos los hombres, ¿no? También, para que, aunque ahora mismo estén en pecado mortal, aún así pueden ser considerados dignos en el aviso. Y mira que creemos que falta por poco tiempo. Pues es Sin duda, posible. sin duda, sin duda. Yo Serían aquellos que fueron a trabajar a última hora a la viña. sin duda, porque para Dios todo es posible, porque esto es una obra de Dios, es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que importa es que tú le abras el corazón a Dios y de verdad te entregues. Si uno de verdad se entrega, le firma el cheque en blanco, el Señor puede hacer maravillas. Faltaría más. Claro, esto no es únicamente cuestión de tiempo. Cierto es que si una persona lleva muchos años en gracia, es muy difícil que al final esté en pecado mortal, muy difícil y viceversa. A ver, como fácil no es. Pero también me estoy acordando yo, por contra, de un sacerdote, a ver, que yo no lo estoy condenando, por supuesto, pero que no cree en las apariciones de la Virgen de Umbe, no quiere oír absolutamente nada de esto. Cerrado, cerrado Y, y totalmente. sí, bueno, es que de hecho me ha bloqueado. O sea, ha sido la única persona que me ha bloqueado directamente para no recibir nada. Y él me decía que llevará 50 años de Sí, sacerdote ya. sí. Muchísimos retiros, misas, confesiones, y le digo yo, es que a ver si se te va a aplicar que los primeros serán últimos y los últimos primeros, o aquello de que las prostitutas te van a preceder en el reino de los cielos, porque Duda. él se veía muy seguro con todo su bagaje, que por supuesto que Dios se lo va a tener en cuenta, claro que sí, pero que no se puede confiar nadie. Nadie, 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 nadie. Eso de creerse tan seguro es muy peligroso, es peligrosísimo, sí. Quería haber comentado algo más, pero ya se me ha ido la idea. Bueno, Y yo quería decirte, Arturo, como anticipo, por si acaso se nos olvida al final, que el próximo programa que hagamos de UMBE sí, será... ese. Dilo, dilo. Dilo, dilo.
No, que justo era lo que te quería decir. Sí, exactamente, que vamos a preparar un monográfico sobre los curas y la relación con Umbe, los mensajes y la participación de los curas, la preocupación de la Santísima Virgen María por los curas, las cosas que dice, la relación que tiene con ellos. Va a ser muy, muy interesante y tenemos una sorpresa que no os vamos a desvelar, pero algo muy interesante que vamos a contar sobre los curas, ¿verdad? Sí, relacionado con Umbe, algo nuevo, que bueno, ya para no extendernos, no es que queramos darle misterio, pero es que el programa de hoy bastante contenido tiene y ese lo vamos a dejar para el del Umbe y los sacerdotes, que haremos más adelante. Bueno, seguimos. Lee el mensaje de 15 de octubre del 70. Dice que este va sobre dos focos de luz que acompañaron al coche hasta llegar al pozo, representando las dos venidas intermedias ocultas de la Virgen. La Virgen, siempre que decimos la Virgen y el Señor y la Virgen. Que como yo le escuché, creo que te lo dije un día, Agustín, al obispo de Córdoba, don Demetrio, que dijo, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Es decir, él nos hablaba de la unión que hay entre nuestro Señor y la Virgen, que son como las dos caras de una única moneda, ¿no? Entonces, las dos venidas intermedias ocultas de la Virgen y del Señor, dice que la Virgen los citó para el día 30 de octubre. ¿Qué nos explicas tú de esto? Sí, pues el día, hago un inciso, una persona con muy buena intención escribió un comentario como diciendo, a ver, tratáis de sacarle sentido a todo lo de Umbe, creo que estáis forzando un poco las interpretaciones. Bueno, puede ser, por supuesto, que David, algunas de las interpretaciones no sean correctas, de acuerdo, pero lo que podemos asegurar es que no hay ningún fenómeno místico y sobrenatural en Umbe de relleno. exacto, Algo significará que a lo mejor no lo estamos explicando con exactitud. Bueno, pero exacto, creo que la idea general, creo que vamos bien encaminados en la idea general. exacto. Exacto, Bueno, de lo que tratamos es de entender todo el contexto, lo que pasa, porque no está ahí, como dices tú, de relleno, porque sí. Entonces, algo nos quiere decir el cielo, que lo estemos explicando mejor o peor, eso ya que cada cual piense lo que considere. por supuesto, es que vamos a ver, nosotros no somos videntes, ni se nos ha aparecido la Virgen, ni tenemos locuciones de nadie, ni tampoco las pedimos ni las necesitamos. Somos dos seres humanos de carne y hueso que lo único que hacen es tratar de poner sus talentos a rendir, su inteligencia, su razonamiento. Y bueno, y claro, somos falibles y algunas cosas pues puede ser que no las estemos explicando bien, pero en general creo que sí, porque todo va ensamblándose. Bueno, el 15 de octubre del 70, dos focos de luz acompañaron al coche donde iba esta familia en la finca forestal hasta llegar al pozo. Esos dos focos representan las dos venidas intermedias ocultas de la Virgen, el vengo por mis hijos y el vengo por toda la humanidad. Al llegar al pozo se apagaron. Y la Virgen citó a Felisa, a otros paisanos y a algunos enfermos para el día 30 de octubre. Entonces, el día 30 de octubre, que nosotros podemos situar ya esa escena en la gran tribulación porque es posterior a los dos focos, dijo la Virgen, hoy verán la luz. Es decir, muchos van a ser purificados, claro que sí, durante la gran tribulación, si están junto a la Virgen, si rezan el rosario, si son sufridos, si tienen fe, si creen. Y un poquito después, al siguiente mensaje, el 8 de noviembre del 70, también lo situamos en el contexto de la gran tribulación, antes de la venida luminosa del juicio de las naciones para todo el mundo, dijo la Virgen, los cañones se retirarán y se hará la paz en el mundo. Esto tiene totalmente un encaje dentro de todas las catástrofes y muertes y juicios y castigos de Dios y la batalla final, cuando ya Jerusalén esté cercada y en fin, haya pues bombas atómicas, vaya usted a saber lo que no va, claro, si es que van a morir 2/3 de la humanidad al final de la gran tribulación. Pero finalmente el triunfo es de la Virgen, su inmaculado corazón triunfará y se hará la paz en el mundo. Ella va a instaurar el reinado eucarístico en la tierra, el triunfo de su inmaculado corazón, el milenio del Espíritu Santo, y allí va a haber paz. Allí es que no va a hacer falta ya ni dinero ni nada. Pero bueno, eso será para los que primero nos ganemos el billete para el reino del Señor, que fue el que le dijo a Poncio Pilato, mi reino ahora, que muchas veces se omite el ahora en las traducciones, mi reino ahora no es de este mundo, pero está muy cerca ya. El Una reinado del... cosa, sí, está muy cerca. Una cosa, Agustín,
no significa que el que esté actualmente o cuando sean las venidas ocultas del Señor en cuarta, quinta o incluso sexta morada, imagínate que habrá personas y que por lo que sea, porque Dios así lo decide, no sean arrebatados, pues no pasa nada. ¿no? Es que solo Dios sabe, es decir, uno no tiene que estar viviendo de pensar que tiene que ser arrebatado. No es eso, es que eso es no entenderlo. Uno tiene que estar amando mucho y disponiéndose a vivir solo en la voluntad de Dios. Y a partir de ahí, Dios es el que decide lo que le da a cada uno, según su sabiduría y nada más. Lo que Dios disponga. San Pablo estaría Claro, ya en el día unitiva, fue arrebatado, pero siguió aquí trabajando para la viña del Señor por disposición de Dios. así es. Pues es que esta es la actitud que hay que tener y dejar que Dios sea, porque es que el que no tenga esa actitud difícilmente va a ser arrebatado. El que no viva rendido de verdad a Dios y a sus planes, que se olvide. Que No, se es que olvide. aquí no hay ni que apuntarse ni que desapuntarse. Parece Exacto, un poco exacto, contradictorio, ¿verdad? exacto. Explica eso porque, claro, ni apuntarse ni desapuntarse. Hay quien directamente se borra y quien se apunta a la gran tribulación. No, ese es el gran error. Ni a una cosa ni a otra. Sí, sí, no se puede ser ni un testigo de Jehová, que ya se apuntan todos, porque desde luego no va a ser arrebatado ni uno, con la cantidad de errores que tiene, ni testigo de Jehová ni ningún protestante, ¿eh? Así de claro, lo decimos. Bueno, Hombre, eso a lo mejor si a última hora se ha convertido y no lo ha publicado en su Facebook, pues claro, será arrebatado. Pero desde luego, siendo protestante no va a ser arrebatado nadie, porque si no tiene sacramento, si no tiene a la Virgen, dime tú a mí. Pero sí. bueno, Bueno, eso es un misterio de Dios que nunca lo podemos saber. ya, Teoría, pero ya veremos. Sí. ya veremos. Pero tampoco el desapuntarse de antemano a no querer ser arrebatado, porque eso es Eso, un fatalismo y como querer ir buscando el martirio, ¿no? Si el martirio es un don, no vayas tú a no, buscarlo. sí, no, es sobre todo, en mi opinión, es sobre todo no estar esperando al amo de la casa o de la viña que viene y viene cuando quiere y tú como buen siervo tienes que estar esperándole. Y lo que él disponga, si te quiere llevar, que te lleve. Si te quiere decir, no, mira, hijo mío, tú te podías venir conmigo, pero quiero que te quedes aquí para seguir cumpliendo la misión, la gran tribulación y tal. Lo que usted diga, mi amo, mi señor, lo que usted diga. Pero decir, no, no, yo a mi señor no lo espero hasta el final y no quiero de ninguna manera. Eso es lo que yo personalmente no comparto, me parece algo muy peligroso tener esa actitud, pero en fin. Y nosotros, además, al decir esto, creo que estamos siendo coherentes con la que ha sido nuestra actitud a lo largo de toda la serie de UMBE, porque ni nos hemos negado a avanzar, pero tampoco nos hemos erigido nosotros en el cabeza de la carrera, como si fuera el pelotón ciclista, para decir por dónde hay que ir, ¿no? Hemos tratado de siempre estar un poco pendientes, pedaleando, y de esa manera la Virgen nos ha llevado por el camino, por la ruta adecuada, ¿no? Creo que esa es la actitud que tenemos que tener. La actitud fundamental es la de un total abandono y sometimiento a Dios y dejar que Dios sea Dios y haga lo que quiera en tu vida. Eso es. Pero el que le pone límites a Dios y le dice, no, de ninguna manera puede venir, de ninguna manera, ni venidas ocultas, ni nada, de ninguna manera, que no, que no, que no, que eso es imposible, que tal y que cual. Eso yo para mí no es respetar la esencia de lo que las enseñanzas del Evangelio, que luego nosotros lo corroboramos con estas revelaciones marianas y lo entendemos que está ayudándonos a entenderlo de esta manera. Bueno, eso es un por demás, pero en la esencia del Evangelio no te dice que esperes nada más que al final, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Creo que es evidente. No, no, es que además nosotros no somos expertos en Biblia ni mucho menos, pero negar los arrebatamientos es ir contra el libro de Daniel, contra lo que dice San Pablo, por supuesto contra los evangelios, contra el Apocalipsis. A Claro. ver, es que esto Sí, contra el libro de Reyes, con el profeta Elías, que fue arrebatado. Es decir, que los arrebatamientos son católicos. Esa otra, dice, los arrebatamientos son protestantes. No, la mala interpretación será protestante, no el arrebatamiento. El claro. arrebatamiento es de Dios, es católico. ¿Cómo va a ser protestante? Entonces, negar a Dios esa posibilidad, porque tú fíjate, Agustín, que no hay nadie, ni un solo católico con mínimamente formado y con fe, que se escandalice de que Dios se lleve a una persona mediante la muerte. ¿O hay alguien que se escandalice por eso? No.
Entonces, si tú no te escandalizas, aunque sea un bebé, aunque sea, yo qué sé, una persona joven, un niño que se ha muerto por lo que sea, pues te da mucha pena, pero bueno, pero Dios sabrá, pues se lo ha llevado. Bueno, pues se lo ha llevado, ya está. ¿Por qué se escandalizan de que Dios sí se pueda llevar a personas vivas mediante arrebatamiento? ¿Por qué se escandalizan por eso? Yo no lo entiendo. Y tampoco se escandalizan de que alguien que ha vivido toda su vida apartado de Dios y de los sacramentos sea canonizado en la misa funeral. Exacto, esa es otra, esa es otra. ¿Por qué no levantan la voz contra todas esas prédicas de que lo estén canonizando y digan, ya está bien de esto, o ya está bien de que no prediquen tal cosa, ¿no? De esas, hay muchas cosas de las que no se escandalizan. Ahora de repente se ha puesto de moda escandalizarse porque digamos que puede haber y que creemos que habrá arrebatamientos antes de la gran tribulación. Se escandalizan por eso. Y dicen que es imposible que Dios lo haga. Y curas, y que lo digan curas incluso de mucho reconocimiento, ¿no? Pero eso es porque como les resulta un terreno nuevo y es normal, porque estamos al final de los tiempos y es cuando uno va conociendo cosas que antes no se conocían. Esto es como en una novela de policíaca, por ejemplo, pues al final está el desenlace, ¿no? En fin, hay muchas cosas que si todavía no has llegado al final, ¿cómo es que ya las sabes, no? En fin, pues aquí pasa algo parecido. No Pero hay que, Agustín, hay una pregunta muy sencilla. ¿Dios puede hacer eso, sí o no? por supuesto. Entonces, si Dios puede hacer eso, ¿quién es tú? ¿Quién eres tú? Quien quiera que seas. Para decir, es imposible. Y otra, la Iglesia nunca ha condenado los arrebatamientos ni el momento en el que se producen. No ha dicho que no puedan darse, ¿cómo va a decir eso? Si viene en la Sagrada Escritura. Pero tampoco ha condenado que puedan darse antes del juicio de las naciones. Entonces, si la Santa Iglesia no ha condenado que los arrebatamientos puedan ser anteriores al juicio de las naciones, ¿por qué sale alguien a condenarlo? Sí, 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 se ponen por encima del magisterio. ¿Eso cómo se define eso, ponerse por encima del magisterio? Pues eso sí que es apartarse de la Iglesia, ¿no? Eso sí que es ser protestante, ¿no? Sí. O no sé cómo calificar eso, pero sí, No no sé, sé. eso es querer erigirse en un mini papa, como decía este que odiaba a la iglesia, decía Cero, ¿no? Cero. Descartes, ¿no? Descartes decía, la verdad que la frase tenía gracia, lo que no tuvo gracia fue cómo murió Descartes, pero bueno. Sí. No, perdón, Voltaire. Descartes no lo sé. Voltaire decía que cada protestante era un papa de sí mismo. Bueno, pues a ver si algunos van a ser los papas de sí mismos y resulta que ya están haciendo interpretaciones casi dogmáticas, ¿no? Esto no Totalmente. puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Por qué no puede ser? Es que ellos hablan dogmáticamente. En este tema hablan dogmáticamente. Dogmáticamente condenando, anatemizando. Y cometen un fallo que es muy fácil de entender. Cogen una parte y la hacen el todo. Es decir, cogen una parte de verdad, que nadie está diciendo que no sea verdad, como que hay que pasar una gran tribulación, que vendrá el Señor en el juicio de las naciones, si nadie está negando eso, que habrá un reinado único mundial, pero de eso hacen un absoluto. Y entonces ya todo lo que se salga de ahí ya lo condenan. Pues no. Como a mí me gusta muchísimo lo que dice Mauricio. Nos tenemos que preparar no para estar pisados por el yugo del maligno, sino para el encuentro con el Señor. Mira qué diferente. Prepararse para una cosa o prepararse para la otra. Sí, sí. Que luego resulta que bueno, pues tenemos que ir a la gran tribulación y somos mártires. Bueno, pues ya está, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, lo que Dios quiera, pero lo que Dios quiera. Si el que no esté verdaderamente muerto a sí mismo, como Santa Teresa, yo le he notado una serie de cosas, amar a Dios sin interés, tener, es malo tener poca humildad en pensar que somos acreedores de cosas grandes, ¿no? Hay que tener la humildad de decir, yo no soy acreedor de nada de eso, pero sí lo que Dios quiera, que Dios me dé lo que quiera. Tener deseos de padecer por Dios, pero hasta donde Dios quiera y como Dios quiera, no decirle yo a Dios cómo me tiene que hacer padecer. En fin, y sobre todo lo que ella insiste mucho es lo de estar rendidos, rendidos totalmente, muertos a uno mismo y rendidos a la voluntad de Dios. Y ya está, pero si tú ya limitas a Dios y dices, es imposible que Dios haga eso, eso yo me parece No. una... Estamos además en el decenario del Espíritu Santo, hay que pedirle los dones a Dios Espíritu Santo y una buena forma
de saber aproximada cómo está uno es examinarse. ¿Doy yo los 12 frutos del Espíritu Santo? ¿Los doy o no los doy? Y si uno más o menos ve que sí da paz, alegría, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia, longanimidad, fidelidad, modestia, continencia y castidad, entonces va por muy buen camino. Ya está, si es que eso es lo Sí, que hay que hacer. Y Dios da esa- su gracia. exactamente. Y ya está, y estar disponibles de verdad, de corazón. Disponibilidad, como la Virgen. La Virgen era la máxima obediencia, la pura disponibilidad, docilidad al Espíritu Santo. Pues tratar de humildemente estar en esa línea y a partir de ahí, Dios, que haga lo que quiera, que para eso es Dios. Ya está. Si es que yo te digo una cosa, Agustín, esto todo al final es bastante sencillo, me parece a mí. Sí, porque si el Señor dice que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser sencillos y humildes como los niños, tan Pues difícil ya- no será, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que ha escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Esa es otra. Esa es Sí, otra. efectivamente. A mí me hacía mucha gracia cuando el teólogo Rollo Marín, en las charlas que le daba a las monjas, decía a veces, y las monjas no tienen que saber tanto, que algunas saben mucho. Sí. Pues se trata más de amar que de conocer. Así es, así es, así es. Entonces, que el Señor nos conceda esa gracia de amar a los que nos maldicen, a los que nos insultan, a los enemigos de la Iglesia infiltrados, a los que nos vayan a llevar al paredón, a lo que sea, que nos dé esa capacidad como San Esteban, que a mí siempre me llama la atención San Esteban, etcétera, etcétera. Si el Señor que nos arranque el corazón de piedra, que nos dé un corazón de carne, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, y a partir de ahí, en esa disponibilidad y docilidad, como dice la Virgen, ¿quiénes son los dignos? Los que tienen luz y son dóciles y obedientes. Pues ya está, a partir de ahí, que Dios haga lo que le dé la gana, que paso es Dios. Y amar mucho. El rey David hizo cosas muchísimo más graves que Saúl, pero ha sido un rey santo. ¿Por qué? Porque se ha arrepentido y ha amado mucho a Dios y ha sido muy humilde. Hay un pasaje del Antiguo Testamento en el que lo están increpando al rey David y no recuerdo bien, alguien cercano a él dice, ¿quieres que le mandemos callar o que tomemos alguna medida contra él? Y dijo, no, no, déjalo, déjalo. Si a lo mejor es que me lo merezco, porque Dios está permitiendo que me diga eso para mi bien. Sin duda. Ese era un sabio, pero vamos, un adelantado a su época, ¿eh? Sí, Un adelantado. Oye, ¿tú te imaginas que el Chechini que no me acuerdo cómo se llamaba, el fraile franciscano, ¿te imaginas que fuera arrebatado, que cambiara, diera un cambio radical? ¿Eh? Y ojalá. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierta que por 100 justos. No le así es. estamos llamando pecador, pero sus intenciones desde luego no pintan nada bien. Hombre, decir que todas las mariofanías donde se hablan de castigos de Dios son falsas, eso es una barbaridad. Eso es decir que lo que habla la Biblia de los castigos de Dios que son páginas falsas de la palabra de Dios. Eso es absurdo. Sí, pero el modernismo siempre ha tenido su público. El infierno está lleno de modernistas, de Y, muchos que pensaban que no existía el infierno. Entonces, bueno, eso lo dice Santa Faustina Kowalska. Ella cuando vio el infierno volvió dando testimonio porque le dijo el Señor, vete a ver el infierno y luego nos lo cuentas para dar testimonio. Y cuando ella volvió, dijo, está lleno de la mayoría de los que están allí, son gente que creía que no existía el infierno. sí, sí, así es, una tragedia. Bueno, seguimos, si te parece, retoma el mensaje del 16 de enero del 71. La Virgen dijo sobre el párroco incrédulo que se ponga suplicante en su alma a Dios, ¿eh? Un párroco incrédulo. No sigue el camino de la verdad. Dios nos hace responsable, no verá la luz celestial. El ángel enviado por Dios con aquel celestial resplandor, las velas y el trozo de manto es para unir el reino de Dios. El trozo de manto de la Virgen se puso sobre la cruz, junto al pozo donde se produjo el resplandor. Pues de nuevo, la asociación íntima, luz, ver, ser digno, creer, ponerse suplicante. Siguiente mensaje, 11 de febrero del 71. Veréis el cielo abierto, a los ángeles y al Señor. La Virgen toma las palabras que el Señor pronunció en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 51, si no me falla la memoria, dirigidas a su apóstol, el justo Natanael. Las mismas. Ya el Señor en el capítulo 1 de San Juan estaba hablándole a Natanael
Claro, Natanael ahí pues no, no captaría la idea, evidentemente, acababa de encontrarse con el Señor, de que verán al Señor, verán Pero al tú Señor. fíjate, perdona, lo que dice al principio de este mensaje, donde os espera recibir al Señor, ¿eh? Si esto lo leemos con las gafas de los arrebatamientos, de las venidas ocultas, de la venida oculta, donde os espera recibir el Señor desde el cielo. No, no, no es así. Donde os espera recibir al Señor, os envía estas sencillas palabras. Veréis el cielo abierto a los ángeles y al Señor. Dios abre, como le dijo a Santa Faustina Kowalska, las puertas de su misericordia de par en par, para que la gente entre. Lo que pasa es que luego son muy pocos los que encuentran el camino porque no quieren, no porque Dios no los esté esperando con los brazos abiertos, como la parábola del hijo pródigo. Claro, el padre estaba todos los días allí oteando el horizonte. Por él hubiera vuelto el hijo antes, o ni siquiera se hubiera ido, claro, pero ya dependía del hijo pródigo. Y mira que el hijo pródigo volvió con atrición, ¿no? O sea, volvió porque se le acabó el dinero y estaba hambriento y hecho un cerdo. Pero aún así, Dios es tan misericordioso que eso es lo que quiere, ¿no? Que haya un arrepentimiento, una vuelta a él, a su casa. En fin, siguiente mensaje, puedes leerlo, es el mensaje central del 23 de mayo del 71. Que precisamente, aunque lo vamos a publicar unos días después, hoy es 23 de mayo. Dice, 2 años después de que hiciéramos el primer programa. Por todos mis hijos, mis ansias y mis dolores no tienen fin. Grandes faltas de fe en la tierra acarrearán su miseria. Si no se nos hace más caso, señaladamente de jueves a viernes, dentro de 30 años, a principios de siglo, se formará una niebla que no os veréis los unos a los otros. No os servirá ninguna luz. Durará todo el tiempo que haga falta. Los justos y los dignos no sufrirán. Todos mis hijos tendréis que pedir perdón a Dios. Esto es un aviso de castigo. En el período de tiempo que queda cambiarán 2 papas más. El siguiente a este será bueno, pero morirá pronto, y el próximo será injusto. Yo he visto en visión, dice Felisa. La niebla sale del interior de la tierra como a través de una gigantesca chimenea, que en breve tiempo cubrirá todo. Las almas dignas tienen una luz especial. Luz especial. Bueno, siguiente mensaje, el mensaje específico del aviso. Bueno, pues vamos a leer un fragmento. Antes del castigo, de aviso, a ver, recordamos, no confundir el aviso que será un castigo con el castigo como tal de Garabandal, que será al final de la gran tribulación. Claro, el aviso, pues dependiendo de cómo sea el estado de cada alma, su encuentro con el Señor será motivo de gozo o incluso motivo de muerte y de sufrimiento. Nosotros pensábamos que se podría poner este ejemplo. Cuando dos productos químicos de la misma naturaleza reaccionan, o sea, se meten en un mismo recipiente, la reacción es muy poco violenta. A ver, si metes, por ejemplo, 2 ácidos similares, como son de la misma naturaleza, bueno, pues allí realmente no pasa gran cosa. Entonces, tenemos que tratar de ser de la misma naturaleza luminosa que Dios para que su venida como luz, pues nos resulte asumible y seamos, pues, arrebatados, asumidos, tomados, en fin, que cada uno tome el verbo justificados que quiera. Pero por contra, si nuestra naturaleza fuera muy diferente a la de Dios, nuestra alma estuviera en pecado mortal, ¿qué tienen que ver la luz y las tinieblas? Absolutamente nada. Pues ahí podríamos poner el ejemplo químico de 2 reactivos que son tan diferentes que reaccionan con violencia. Entonces, pues eso es lo que le va a suceder a muchos, que después de que se descomponga esa luz que se verá en el cielo, algunas revelaciones dicen que durante 7 días, bueno, ya veremos. En el Evangelio de San Mateo no se especifica cuánto tiempo, veréis la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y la Virgen dice que durante 4 horas se desprenderá una luz tan potente que impedirá ver el sol. Quién sabe si esas 4 horas son porque el Señor estuvo 4 horas clavado en la cruz. Bueno, pues en esas 4 horas, dentro de las cuales se producirá la iluminación interior, el aviso, y ahí pues cada uno verá cómo está su alma, muchos van a querer morirse porque es como si alguien que tiene total suciedad, manchas, el vestido roto, claro, cuando la luz está apagada, ahí no se nota mucho, ¿verdad? Pero cuando lo apuntas con todos los focos, se queda en vergüenza, porque ahí es cuando se ve
lo sucio que está, ¿no? Ya. Pues eso le va a pasar a algunos, que esa luz les va a hacer ver sus pecados. Claro, por contra, el que ya esté en la vía iluminativa se verá limpio, no tendrá nada que temer, como el que está limpio, aseado, presentable, bien planchado, bien peinado, afeitado, bueno, pues ese está presentable para ir a su propia boda con la novia, ¿no? A nadie se le ocurrirá casarse hecho un impresentable, un menesteroso allí. Y con aceite en las lámparas, ¿no? Para poder que prendan, que estén prendiendo, ¿no? Sí, la Virgen también en las apariciones de Umbe literalmente usa sobre los que son de fieles suyos en Umbe, son mis lámparas encendidas. Recurre a la figura literaria que el Señor puso en Mateo 25, que Mateo 25 contiene el juicio de las naciones, pero al final. Pero antes hay dos parábolas más en Mateo 25. Y nosotros creemos que no se asocian al juicio de las naciones, sino precisamente a la parusía, a las venidas intermedias, de las cuales el Señor habla más todavía que del juicio de las naciones. Porque el Señor en esas parábolas anteriores al juicio de las naciones no usa las palabras definitivas de castigo eterno. Hay una reprimenda, un buen tirón de orejas, pasa vergüenza el siervo al que pillan borracho y sin haber hecho sus tareas, pero el Señor no lo manda al fuego eterno. O sea, le cae un buen castigo, claro, y una suspensión de empleo y sueldo, suponemos, pero sigue allí el hombre. En fin, no es su final, no es su final. Por lo menos del Evangelio no se desprende que sea su final, ¿eh? Claro, la parusía se puede equiparar al encuentro nupcial de Cristo con aquellos que lo esperan, pero hay que tratar de entrar cuando llegue el Señor, a la boda desde el principio, ¿no? En fin, Sí, esos ya son misterios. sí. El, Bueno, 20 el 20 sí, 25 de julio del 71, dice así, la parte que nos interesa. El Papa, los obispos y sacerdotes han perdido la luz del Evangelio. Buscan a ciegas, sufren caídas, y con ellos los pueblos. Quieren buscar la salvación sin Dios. de nuevo, perder la luz y en consecuencia buscar a ciegas y tropezar, claro. Es que el Señor y la Virgen, desde luego, ponen los ejemplos perfectos que todo el mundo entiende. De hecho, el Evangelio en absoluto es la parte más difícil de entender de la Biblia. Yo diría que es de las más sencillas, porque el Señor pone ejemplos que están al alcance de cualquiera, que tenga recta intención. El que no quiera entender, a ese ya le da igual. A mí uno hace poco me dijo poco más o menos, como no se termina de creer todas las pruebas y las explicaciones que damos, que la Virgen tiene que decir, digo, pero ¿cómo que tiene que decir? Digo, ya, si ya lo ha dicho todo, digo, que parece que estás pidiendo que Arturo entreviste a la Virgen, o sea, dice, bueno, no estaría de más, digo, pero bueno, ya lo que faltaba, o sea, algunos ya, como no quieren creer, pues ya cualquier excusa les vale. Uh -huh. Entonces, claro, para esa gente ya es que hay poco que hacer. Tienen el corazón endurecido y son ellos los que ponen pantallas al Espíritu Santo y pueden terminar oyendo la reprensión que Dios le hizo al rico, a quien la tradición le ha puesto el sobrenombre de Epulón, que dice, bueno, a ver, déjame que vaya a avisar a mis hermanos. No, no, si tienen la ley los profetas. Y dice el Señor, aunque vean a un muerto resucitar. ¿No vieron acaso muertos resucitados los que vieron a Lázaro? Y precisamente por eso querían matar a Cristo. Sí, sí. ¿Qué dureza de corazón no hay que tener para ver a Lázaro sentado a la mesa, después de haber sido revivido, mejor, nos gusta más la palabra revivido por el Señor, y aún así querer matar a Cristo? Es que claro, como se deje la puerta abierta al demonio, ahí entra Satanás y el estropicio que lía es tremendo. Como no esté Cristo dentro, como no esté el Espíritu Santo, la oscuridad es absoluta. Sí, Bueno, 22 de agosto del 71, simplemente decir estas palabras de la Virgen, apaga la vela, que mi resplandor te iluminará. Es decir, que la luz que nos trae la Virgen va más allá de la luz física. Es una luz sobre todo espiritual, porque le dijo eso a Felisa, ¿no? Apaga la vela y luego se pone ella, ¿no? En lugar de la vela, que mi resplandor te iluminará. Bueno, siguiente mensaje, 19 del 9.
19 del 9 del 71, que vuestro cuerpo es casa de Dios, que está lleno de luces. Luces, de nuevo, luces interiores. Nos dice la Virgen que nuestro cuerpo está lleno de luces. Es que nos lo tenemos que creer. Siguiente mensaje, 2 de noviembre del 71, el día de las benditas ánimas del purgatorio, dijo San Miguel. De nuevo ponemos el foco, nunca mejor dicho, en todo lo que tenga que ver con luz, ver, iluminarse. Dijo, el Padre Pío iluminará a los que tienen fe. El próximo Papa, Pedro Romano, eso lo decimos nosotros, no lo dice San Miguel, pero evidentemente es Pedro Romano, estará iluminado por el Padre Pío, será carismático. Reza por las almas del purgatorio, que hoy es el día de ellos y necesitan luz. De nuevo, luz. Mientras estén en la vía purgativa, estarán en el purgatorio y necesitan esa luz para salir y poder ver a Dios en el cielo. Tal cual. Y unirse a Él. Siguiente mensaje, el día... 15 de abril del 72. Felisa fue arrebatada por su ángel de la guarda, que estaba envuelto en una luz blanca y la arrebató para que llegara a tiempo a misa, que ese es un detalle que se nos había pasado en su día. Sí, pues qué mejor motivo que ir a misa, ¿verdad? Para que te arrebate un ángel. Pues es que no podemos dejar de ir a misa todos los días, quien pueda todos los días. Pero le dejó un recado, es que según cuenta, pues que se le echó el tiempo encima por las ocupaciones de la casa y le vino a decir el ángel algo así como, ahora te hago el favor para que no llegues tarde a misa, pero no te malacostumbres. Sí, ese día Felisa estaba haciendo un poco de Marta, de Betania, y entonces el ángel de la guarda la transformó en María, ¿no? Sí. Que se llevó la mejor parte, ¿no? Así que bueno, tenemos que, sin desatender nuestras obligaciones, por supuesto, pero buscar siempre la mejor parte, la parte sobrenatural. Acuérdate, ahora me viene a la cabeza nuestro querido San Isidro Labrador, que los ángeles que le echaban en cara los otros labradores, que estaba siempre rezando en la iglesia, visitando al Señor y qué tal, y los ángeles le ayudaban a arar el campo. Pero claro. Pues sí, yo hace muchísimos años, cuando escuchaba, ahora por lo menos 10 años o más, al protestante César Vidal, buen periodista, un hombre muy culto, nadie lo duda, pues hacía mofa de San Isidro Labrador. Claro, él con su visión protestante, eso de que unos bueyes le hagan el trabajo a un santo, él se reía. De él, se reía. Claro, como es protestante, pues no cree en los santos, no cree en la sobrenaturalidad, y aquí lo único que vale es el mérito, el trabajo. Me parece bien, si nadie está diciendo que no, tenemos que trabajar todo lo mejor que podamos. Por eso a mí me gusta mucho el carisma del Opus Dei, hay que santificarse en el trabajo también, pero sin perder de vista la mejor parte, que es la parte que tuvo San Isidro Labrador, la que no le gustaba a César Vidal. Pues esa es la mejor parte, la parte sobrenatural, de tener el alma unida a Dios, como María de Betania, no como Marta. Bueno, el 4 de junio del 72... Perdona, el Papa Benedicto XIII en 1724 reconoció los milagros de los ángeles con los bueyes arando, eso está reconocidísimo, esos milagros por un Papa. Sigue. Hombre, claro, si es que los animales también Dios permite que reconozcan la presencia de Dios, como la mula que se postró en el milagro que hizo San Antonio para luchar contra los herejes cátaros, aquellos, ¿no? Pues sí. Bueno, el 4 de junio del 72, lo hemos dicho antes, lo voy a leer así sin detenerme. Los curados que lo dicen son mis lámparas encendidas y serán siempre refugiados bajo mi manto. Aquí podemos hacer extensiva la misión de dar a conocer no solamente para los curados, sino para todos los que aspiremos a ser considerados dignos, porque el 27 de enero del 71 dijo la Virgen, vuestra misión consiste en ayudar a que me conozcan. Esa es la misión de los fieles de Umbe, ayudar una vez que ellos son conocedores y creen, claro, porque nadie va a ayudar a que otro crea en algo que él mismo no conoce y no asimila, pues dar a conocer a otros los mensajes. Y ya estamos vislumbrando que las gracias que está repartiendo la Virgen de Umbe van mucho más allá de las gracias que también estamos recibiendo testimonios de curaciones físicas, pero esas gracias espirituales, por ejemplo, para no ser confundidos con la falsa iglesia, pues eso es una gracia enorme,
que va a permitir a muchos no tirar por el camino equivocado, cuando la cosa ya mismo empieza a ponerse feísima. Sí. Tú fíjate que el mensaje completo es: los curados que no dicen les vendrán males mayores. Es decir, los que no reconocen que han sido curados por la Virgen y se lo callan, esos les vendrán malos mayores. Pero luego la Virgen añade: los que dicen, los que dan testimonios de lo que el cielo ha hecho con ellos, son mis lámparas encendidas y serán siempre refugiados bajo mi manto. Una buena promesa, no está mal. Desde luego, es como la promesa de que todo aquel que lleve un objeto pasado por el agua de Umbe, Sí, que nosotros humildemente nos atrevemos a decir que la Virgen es tan buena que para todos aquellos que no tienen acceso al agua del manantial, porque no se distribuye, porque viven lejos, pues yo creo que lo que de verdad tiene valor para la Virgen es que se unan en espíritu, en oración y en entendimiento a sus mensajes, con fe, con mucha fe, sí. con mucha Y fe. que traten de obedecer a la Virgen, sin duda, y la Virgen les bendice, igual, sin Y duda. se puede ser más fiel de Umbe viviendo en Sudamérica o en la otra parte del globo que no en las provincias vascongadas, como desgraciadamente la gran mayoría de los que viven allí no le hacen ni el menor caso al Así, santuario que tienen. así es. El 9 de agosto del 75, los 9 coros angélicos, junto a la Cruz del Pozo, hicieron una reverencia a Felisa. Nosotros interpretamos esto como que Felisa ya vivía en santidad, en la vía unitiva, tras haber pasado ya la vía iluminativa, como le dijo la Virgen en el Testamento: su espíritu estará eternamente en ti. Pues sí. Y para terminar, el otro día Arturo y yo hablábamos, también lo comentamos con Mauricio, pues algo que es interesante, es interesante. Y va acerca de los misterios luminosos del Santo Rosario que se rezan los jueves, especialmente. Los instituyó San Juan Pablo II ¿Sí? y, bueno, como nosotros, a ver, decimos que Umbe es totalmente parusíaca, y los misterios luminosos también lo son parusíacos porque especialmente nos preparan para este final de los últimos tiempos, pues entonces debe de haber relación entre los misterios luminosos del Rosario y Umbe, ¿no? Exacto. Debe de haberla. Pero escucha, tú fíjate qué cosa, que Juan Pablo II mucha gente le echa en cara: pero ¿cómo se le ocurre inventarse los misterios luminosos? ¿Pero qué gansada es esta? ¿Pero eso a cuento de qué? Si solamente tenemos estos misterios, estos 15 misterios y tal, tal. Entonces tú fíjate que esto es lo mismo, pues cada cosa tiene su momento. Si él, en su sabiduría como papa, que tenía la gracia estado de papa, cosa que no tiene obviamente Bergoglio, pues Dios le iluminó, nunca mejor dicho, para sacar a la palestra estos misterios luminosos, pues es eso, porque cada cosa tiene su momento, porque llegaba ya el momento de poner la mirada, el foco en este tema de la parusía. Te voy a contar algo matemático que te va a dejar pasmado. Un tradicionalista, fíjate el tío si sería retorcido, porque iba contra todo lo derivado del Concilio Vaticano II y contra todos los mal llamados papas posconciliares. Para él, pues la iglesia, pues prácticamente que murió después de Pío XII, ya no hay iglesia. Y decía, criticando a Juan Pablo II por haber instituido el rezo de los misterios luminosos, que siempre habían sido 15 misterios, en tres, en tres partes. Y que ahora, al añadirle los luminosos, que no tendrían que estar ahí porque había que meditar sobre la curación de los ciegos de otra manera y no relacionándola con el rosario. Bueno, decía que ahora ya eran 20. Y el tío, yo creo que inspirado por el demonio, se le ocurrió hacer la división de 20 entre las tres partes del rosario y sale 6,66 periódico puro. Sí, Y decía que eso era del demonio, porque si divides 20 entre 3 te da 6,66. sí, claro. Y después buscar tres pies al gato siempre que quieras. Pero bueno, Pero igual que nos han dicho nosotros también diabólicos por hablar de las posibles, de los posibles arrebatamientos antes, y nos han calificado así de una forma muy sibilina de eso, de ser diabólicos. Pero ¿cómo se puede decir eso? bueno, en fin, al señor también se lo dijeron, no es que nos estemos Sí, poniendo a su nivel, pero bueno, que tampoco nos extrañemos.
si es cierto, si al Señor le han dicho Belcebú, pues que a alguien que pretende ser su discípulo, pues que no se extrañe, claro. Bueno, Claro. a Juan Pablo II también le dijeron que era un anticristo, también, también. Sí, sí, el obispo Lefebvre se lo dijo. Sí, exacto. En el próximo programa vamos a tocar varios asuntos de los sacerdotes y Umbe y también muy de pasada, porque, a ver, el obispo Lefebvre, el hombre, tampoco es que tenga nada en contra de Umbe, ni siquiera la conocería, pero hay algo que también de pasada toca lo que le sucedió a Juan Pablo II con Lefebvre. Bueno, em, vamos a analizar la relación de los misterios luminosos del Santo Rosario con Umbe. A ver, esto es una interpretación, que nadie lo tome al pie de la letra como si fuera una correspondencia de este con este, ¿no? Es decir, este misterio luminoso del Rosario se corresponde a esta parte de Umbe, No, esta, no, 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 por supuesto que no. no. Pero sí hay relación, eso sí, seguro. A ver, a nosotros, hablando sobre este misterio, valga la redundancia, pues se nos vino a la cabeza el siguiente análisis. El tercer misterio luminoso del Santo Rosario es el llamamiento a la conversión y el anuncio de la venida del reino de Dios, Sí. totalmente parusíaco. Pero requiere una penitencia. El Señor, cuando iba predicando el Evangelio, llamaba a la penitencia. Sí. Entonces, lo podríamos asociar a esa primera manifestación parusíaca para aquellos que hayan hecho penitencia, hayan salido de la vía purgativa, estén en la vía iluminativa y puedan ser partícipes de esa primera venida oculta para elegidos del reino de Dios. Se podría asociar al tercer misterio luminoso del Rosario. El cuarto, la transfiguración en el monte Tabor. Es un anticipo del cielo. Sin duda. Ahí ya, en esa luminosidad, ahí estaban en la gloria, Pedro, Santiago y Juan, el núcleo duro, que por eso el Señor se lo llevó al Tabor, porque sabía que luego les esperaba Getsemaní, pues también el Tabor es un anticipo del reino de Dios, claro, con la ley y los profetas, Elías y Moisés. Ujú. Y el quinto misterio, la Eucaristía, es ya el cielo directamente, el cielo y la tierra. Si Sin bien duda. es verdad que hay que pasar, la Eucaristía es todo. Es el jueves, es el amor del jueves, es el sufrimiento y la pasión del viernes, es la espera del sábado y es la gloria de la resurrección. Es todo, la Eucaristía es todo. Tú lo asocias entonces ya con la tercera fase de la parusía, con el juicio de las naciones, ¿no? La Sí, venida ya definitiva. del reinado, con la institución del reinado eucarístico de Cristo en la tierra. Sí. Y los dos primeros misterios luminosos del Rosario son muy necesarios para prepararnos. O sea, directamente los misterios luminosos del Rosario no empiezan ya con la venida del reino de Dios. ¿Cuál es el primero? El bautismo, bautizarse en la fe de la Iglesia Católica, renunciar a las obras del demonio, del mundo y la carne Sí. y abrazar la fe pura, no la fe contaminada de la falsa iglesia, que está, Bergoglio ha recibido el recipiente de la fe y lo que ha hecho ha sido vaciarlo de buen contenido y añadirle inmundicias. Bueno, esa es una fe contaminada. Entonces, no es la fe de la verdadera iglesia. Si bien todavía, por supuesto, se pueden recibir los sacramentos, se pueden y se deben, mm, ya lo que pasa es que hay que tener hasta en cuenta si el sacerdote ha sido nombrado, ha sido ordenado por un obispo nombrado por Bergoglio. Yo recomiendo, yo sé que esto es duro porque habrá sacerdotes que hayan sido cada vez más, claro, ordenados por obispos nombrados por Bergoglio. A ver, esto es un misterio, pero yo creo que no son sacerdotes. Porque el obispo nombrado por Bergoglio, eso es peor que si tú y yo nombramos a un amigo obispo, vamos, eso no tiene Sí, ninguna validez. sin duda que es peor, sin duda que es peor. ¿Sí? Pero en fin. Entonces, el primer misterio luminoso es el bautismo Es con el peor, agua, con el agua. es peor, perdona que te corte, es peor porque si tú y yo lo hacemos, todo el mundo enseguida se da cuenta que eso es un paripé, es un teatro, eso es un insulto, una burla, lo que sea. El problema que lo hace Bergoglio es que la gente pues no se da cuenta, lamentablemente. Entonces pasa más desapercibido, claro, y te cuela el timo. ¿No? Sí, sí. A mí un cura que en su día puso el grito en el cielo, bueno, protestó mucho por un B7. Digo, pues tú da gracias a Dios de que has sido ordenado cura en 2004, en Por tiempos de ejemplo, Juan Pablo II, ¿eh? sí, por ejemplo, claro, Y no claro. como otro que recientemente ha sido ordenado, que yo creo que ha sido ordenado por un obispo nombrado por Bergoglio. En fin. Sí.
Esto es Así que, terrible. y el segundo misterio luminoso del Santo Rosario es un misterio totalmente nupcial, las bodas de Caná, Sí, eh, que evocan la parusía, el encuentro del novio que viene a desposarse con su esposa en la iglesia, que va a disfrutar de la alegría del buen vino a sí. instancias de la madre, el vino que beberá Cristo en el reinado, dijo, ya no beberé más del fruto de la vida hasta que no lo beba en el reino, pues es la disposición que tenemos que tener, esa disposición de ir a una boda, ¿no? Entonces el Ujú. segundo misterio es, además nos muestra pues el enorme poder intercesor que tiene la Virgen con respecto a su hijo, ¿no? En las bodas de Caná, un misterio precioso que no nos cansamos de meditar en él, ¿no? Pues bueno, también nos parecía que era un buen cierre para este programa sobre un B en la vía iluminativa, porque ya, pues, por pura gracia de Dios hemos visto, pues, la relación íntima que hay entre los elementos que son de Dios, agua, luz, viento, y los que no son de Dios, que hay que purgar, que hay que purificar, que hay que dejar atrás, porque si no lo hacemos, pues va a ser imposible que estemos eh, siendo partícipes de las venidas. mm, Vengo por mis hijos, vengo por toda la humanidad, porque claro, es que no puede entrar nada manchado en el cielo. Es que No, no no. puede, no puede entrar. Yo para animar un poco, ya para terminar, a los que están escuchando, les quiero leer unas palabras de Jiménez Duque, que es un señor pues entendido en estas cosas, ha hecho una reflexión, una cosa muy breve que dice así: si con mirada sociológica hubiéramos de formar el grupo de los proficientes o caminantes por la vía iluminativa, siempre dentro de lo inevitablemente convencional de la clasificación, lo haríamos con aquellos cristianos que vulgarmente decimos fervorosos, entre comillas, en el sentido noble de la palabra. Son vidas quizás de apariencia externa sencilla, pero que viven sinceramente la fe y están atentas a sus exigencias para responder a ellas. Vidas que cultivan el amor a Dios y van tomando conciencia y teniendo la experiencia normal de ese amor y que lo irradian en caridad generosa hacia los demás hombres. Podrían ser ese grupo no tan pequeño de cristianos que forman el sector medio del pueblo de Dios y de donde surgen las minorías selectas, levadura viva de todo el conjunto de la iglesia peregrinante. Yo, para que nadie se desanime pensando, uy, eso es imposible, no, la Virgen, Santa Teresa, yo leí en algún sitio que decía que en 2 meses, si te lo tomas en serio y por la gracia de Dios, puedes dar un salto cualitativo muy grande. Ojalá que todos lo demos en la medida que Dios quiera, que no quede por nosotros, ¿verdad? Sí, por supuesto, queremos darle las gracias a este suscriptor que te ha mandado este texto tan acertadísimo y tan bien encajado para cerrar el programa. Y si te parece, Arturo, yo quería eh, aclarar algo que tal vez no quedó muy aclarado en el UMBE de una hora, que a su vez fue algo del apéndice 1, que ahí sí lo aclaramos, pero bueno, yo entiendo que no todo el mundo tiene tiempo ahora de ver todos los programas, y son las dos velas que trajo el ángel. Evidentemente, como las velas están asociadas a la luz, por eso también lo vamos a tocar. Esas dos velas que nosotros asociamos al Ministerium y al Munus de Benedicto. Esas dos velas que se encendieron en la casa el día en que la familia salió, por eso nos vino la inspiración de que se asociaban al día en que Benedicto salió del Vaticano para irse al monasterio, pero todavía esa casa sigue siendo la iglesia. De hecho, fíjate lo que le dice la Virgen a Felisa. Más adelante, barre la casa, vía purgativa. Tenemos que seguir limpiando nuestra alma y esta iglesia que desgraciadamente cada vez está más sucia por la falsa doctrina que está dando Bergoglio, pero todavía en la iglesia. Llegará un momento en que ya no, en que ya sea imposible estar en la casa, eh, que es la iglesia actual, porque ya esté totalmente contaminada. Cuando llegue la gran tribulación, ya Felisa, cuando llegó la gran tribulación, ya no pisó, se tuvo que esconder, ya no fue a barrer, ya cómo va a barrer, si la querían matar, ya tenía que estar escondida, ya había barrido antes. Y habrá un periodo en el que esa casa pues será dominada por el hombre de iniquidad. Pero como todavía no ha llegado, tenemos que estar tratando de purificar la iglesia, haciendo como Felisa, barriendo. Le decía a la Virgen, ve, limpia, barre. Pues eso es lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra predicación, barrer y limpiar, pues
todas las herejías, errores, malas enseñanzas que otros dan, ¿no? Y lo que no entendía uno, que te puso un comentario de lo del munus y el ministerium, ¿lo querías explicar rápidamente? Sí, rápidamente. A ver, Benedicto siempre mantuvo los dos, el ministerium y el munus, los Sí. que El ministerium en su aspecto de sufrir y de orar, ¿verdad? eso, porque incluso nosotros al principio de los tiempos en los que pensamos que Bergoglio era un falso papa y que Benedicto había retenido el munus, incluso por algún momento hace años llegamos a pensar que había renunciado al ministerium. Pues no, no, Benedicto no renunció a nada, además de que Bergoglio no puede tener nada, si Bergoglio no es ni diácono, ¿qué va a tener? Ni ministerium, ni munus, ni nada de nada. Pero Sí. el munus siempre lo mantuvo Benedicto hasta su muerte y fue la vela que siempre permaneció encendida. Y la otra vela que le dio el ángel a Felisa fue la vela del ministerium, que tuvo una discontinuidad, se apagó. Cuando pasó la Virgen, se apagó y se volvió a encender, al rato la volvieron a encender esta Santa Familia, y esa vela del ministerium, en sufrimiento y agonía, estuvo casi extinguiéndose, pero luciendo, y solamente cuando se produjo la consunción de la vela del munus, y se apagó la del munus, entonces se apagó la del ministerium. Esas dos velas nosotros lo hemos interpretado así, y para ello nos sirvió el darnos cuenta de que fue el día en el que la familia salió de la casa. Entonces, bueno, pues, ¿qué queremos decir con esto? Que ese fue uno de los dos apagones que nosotros interpretamos, que encajan con esa visión del marido de Felisa cuando vio que había 3 apagones en la casa mientras su mujer estaba barriendo. El primero, el primero fue cuando Benedicto salió. Salió, eso fue un apagón para la iglesia, que estuviera el verdadero papa, que irse confinado y recluido y encarcelado a un monasterio rodeado de masones, con una pulsera, con la publicidad, la correspondencia intervenida. Eso fue un apagón para la iglesia. Y el segundo fue la niebla de la Semana Santa del 20 y el tercero su muerte con la niebla física del día del entierro. Ese monasterio, por cierto, no sé, no recuerdo si se hizo en tiempos de Juan Pablo II, creo que sí, y lo hicieron porque ya sabían ellos, tanto él como George Ratzinger, como Joseph Ratzinger, sabían lo que estaban pretendiendo los enemigos de la usurpación del trono petrino, que lo intentaron la misma jugada con Juan Pablo II y no lo consiguieron, él aguantó y finalmente lo hicieron con Benedicto y querían tener esa posibilidad de recluirse ahí si pasaba eso, claro. ¿Y tú no piensas, Arturo, ahora a estas alturas, ya con lo que sabemos de los mensajes y fenómenos sobrenaturales de la Virgen pura y dolorosa, que Benedicto no obró totalmente movido por Dios? Sí, obviamente, y a saber si no tenía locuciones o visiones también en algún momento, probablemente, o su ángel de la guarda o lo que fuera, pero que algo especial seguro que tenía, algún don muy especial seguro, Sí, seguro. sí, sí, porque por muy en gracia que estuviera y mucha oración, ahí tuvo que haber algo más para que esa jugada magistral se produjera. Yo esa jugada tan eso, insuperable, de irse sin irse, en fin, así dicho de forma rápida, Sí. Y de entregarle el llavero a Bergoglio, pero quedarse con las llaves. esa jugada viene de Dios. Él, como era dócil, pues eh, planificó su salida de forma tal que solamente, haciendo la comparativa con un B, solamente unos pocos, y seguimos todavía siendo unos pocos, los que pues hemos conservado esa luz para no dejarnos engañar, que no significa que seamos santos, pero por lo menos no hemos mordido el anzuelo de Bergoglio y siempre hemos defendido que Benedicto seguía siendo el Papa. Y a todos nos habrá pasado que nos habremos encontrado con que nos ponen unas caras como Sí. diciendo, anda, ¿qué dices tú, hombre? Tenemos el misterio, ese sí, el misterio de que entre los que consideran que Bergoglio no es papa, católicos, y que lo siguió siendo Benedicto, que no apoyan nuestro trabajo de UMBE. Bueno, eso pues ya se lo ofrecemos a la Virgen y Dios sabrá lo que pasa definitivamente, ¿verdad? Sí, yo creo que después del aviso
la mayoría de los buenos fieles que son conscientes de la situación de la Iglesia, ya van con esa luz, van a ver, bueno, pues los fallos, las imprecisiones, todos lo veremos, nuestros fallos. Todos, exacto, todos vamos a ver definitivamente lo que tengamos que ver y pulir lo que tengamos que pulir. Dios nos lo conceda, ¿verdad? Sí, pero también tengamos en cuenta lo que dijo el niño Jesús, que no nos pase como aquellos que para cuando quieran creer será tarde, porque aquí nadie sabe su último día cuál va a ser, en Sí, fin, sí. que no hay que dejarlo para última hora. Exacto, el niño Jesús en Umbe lo dijo clarísimamente, para cuando quieran creer sea tarde. El Padre Pío lo dijo clarísimamente en relación a Garabandal. Muchos también cuando quieran creer será tarde. En fin, yo cuando leí el libro de un sacerdote sobre Garabandal, se fue con prisas a la montaña. Yo pensé, oye, hay que hacer un esfuerzo para no creer en Garabandal, en la autenticidad, veracidad de Garabandal. Cuando lees este libro, bueno, ahora, si no quieres creer, no crees. Dios no obliga a creer a nadie, a nada. No, pero es que las personas que no creen es porque tienen otros amores, ponen otros amores por delante, porque el creer conlleva una renuncia. Sin duda. Y una obediencia. Y un sacrificio y un despojarse de cosas que son malas y no seguir disfrazándolas de buenas. ¿Por qué gusta tanto Bergoglio? Porque te ofrece el camino ancho. Claro, ¿a quién no le gusta, no le amarga un dulce? A todo el mundo le gusta un dulce, a nadie le amarga un dulce. Entonces, como Bergoglio es tan civilino que te ofrece el camino ancho y la naturaleza humana herida por el pecado original, pues se acomoda muy fácilmente al camino ancho, pues enseguida Bergoglio, el Papa Francisco es maravilloso, es el mejor Papa, qué humano es, qué bueno es, claro, camino ancho, sí. Yo recuerdo de las primeras palabras que dijo Bergoglio cuando fue nombrado papa, falso papa, era que quería a unos jóvenes que se divirtieran, que tomaran Coca-Cola, que, bueno, o sea, que yo me sonó a mí muy, muy frívolo, ¿no? No sé. En fin, lo que les dirá, Se lo apunta a todo el mundo, claro. no sé si sabes que hace unos días se ha celebrado la reunión del Club Bilderberg en Lisboa, ¿no? Coincidiendo curiosamente con que este verano celebran la JMJ también en Lisboa, ¿no? Ya van cogiendo impulso, desde Lisboa van cogiendo impulso a saber lo que les dice allí. Lo más peligroso de él es cuando deja el discurso oficial y se pone a improvisar. Ahí hay que echarse a temblar. Sí, además, a Bergoglio se le nota cuando miente, no solamente por las palabras que dice, sino por muchas veces fuerza el gesto, no sé, ¿no? Es un lenguaje bergogliano que se nota que está diciendo las cosas forzadas para confundir, para mostrar una parte y otra parte no, para querer dirigir el discurso hacia donde él pretende. Por ejemplo, hace poco, en una de sus innumerables herejías, le preguntaron por el infierno. Pero al decir que es un estado, la gente se quedará como diciendo, pues vale, yo me alegro de que sea un estado, porque un estado es Es, algo que no... pero, Es como... perdona, Agustín, es que es lo de siempre con él, es las medias verdades. Que es un estado es verdad, pero tienes que contar la otra verdad, que también es un lugar, ¿comprendes? Y es lo de siempre, las medias verdades. En fin, ¿para qué seguir hablando de este personaje? Claro, él lo sitúa rápidamente aquí en la Tierra y Sí. entonces ya la gente, bueno, si ya eso de la pena ontológica, pena jurídica ya es para avanzado, si ya lo pones en la Tierra ya ni hablemos, ¿no? Es que eso lo he escuchado yo mucho. La gente te dice, no, el infierno no existe, el infierno está aquí, lo vivimos aquí, que esto es horrible, no sé qué. Luego ya todos a descansar con Dios. No. Ese es un gran engaño en el que nos trata de deslizarnos Bergoglio con sus explicaciones. Es un Estado, sí, pero muchísimo más que un Estado. Si él dice solo que es un Estado y encima lo sitúa en la Tierra, la media verdad la eleva ya a un grado máximo de confusión y de engaño. En fin, si quieres terminar ya con una última síntesis para despedir el programa. Nada, simplemente animando a todos, empezando por nosotros mismos, que falta nos hace, que demos el último arreón para salir de la vía purgativa. Que amemos la verdad, amemos al prójimo, amemos la cruz. Mm, y claro, eso conlleva desamar pues las cosas que son del otro bando, pues nuestros malos hábitos, nuestros defectos, tenemos que luchar contra el defecto dominante, como decía San Francisco de Sales, y entonces cuando libremos ese buen combate, ya seguramente la Virgen ya
nos dará el último empujoncito, ¿no? A lo mejor, digo yo, madre, en fin, perdóname si estoy siendo yo muy atrevido. Es como el alumno que se queda cerca con un 4,5 y el profesor ve que ha trabajado. Oye, a lo mejor ese último empujoncito ya lo da la Virgen, ¿no? Pero claro, ella tiene que ver primero que hay una voluntad, que vas a clase, que estudias, que eres obediente, que no armas jaleo, que presentas las tareas, que eres humilde y te dejas corregir por el profesor. Así sí, así se puede aprobar. Pues eso es lo que tenemos que hacer, ponernos manos a la obra, y ella, que es la maestra perfecta, madre y maestra de la Iglesia, que a su vez la Iglesia es nuestra Santa Madre y la Madre de Cristo, pues ella es la que va a suscitar de su divino esposo místico, el Espíritu Santo, todos los dones. Ella además es la dispensadora de las gracias, en fin, si es que la mariología es una maravilla, es riquísima. Pues este es el momento además en el que las gracias se derraman abundantemente, paradójicamente coincidiendo con que los demonios están sueltos en la tierra y la maldad está desatada. Sí, pero por eso mismo, para los que quieran ir a clase y estudiar, el profesor, como ve que la gran mayoría pues no tiene ningún interés por la asignatura, pues nosotros precisamente que seamos dignos de ser considerados pues alumnos disciplinados, con interés en la materia, y seguro que la Virgen nos va a ayudar. Vamos, a mí no me cabe ni la menor duda, ¿eh? Hombre, a ver, con un 2 yo entiendo que no va a aprobar a nadie, ¿no? Porque está muy lejos del 5, pero si te quedas cerca te va a aprobar. Vamos a terminar con una frase de San Luis María Griñón de Montfort, donde nos exhorta a ser sumisos, obedientes y dóciles a la Santísima Virgen María, que así, dice él, se avanza muchísimo más que si procuramos el camino de la santidad por otros medios. Se adelanta más en poco tiempo de sumisión y obediencia a María que en años enteros de hacer nuestra propia voluntad y apoyarnos en nosotros mismos, porque el hombre obediente y sumiso a María cantará victorias señaladas sobre todos sus enemigos. San Luis María Griñón de Montfort, Tratado de la verdadera devoción, número 155. Sin lugar a dudas. Yo, mi experiencia personal, desde luego, le doy la razón al 100% a San Luis María Griñón de Montfort. Yo, a medida que he ido siendo más mariano en mi vida, he mejorado mucho. He pulido muchos defectos. Me he dado cuenta de cosas que antes ni me daba cuenta. Estoy teniendo, bueno, lógicamente, más sensibilidad, un poquito de más aguante, soy más consciente también de, por un lado, de las gracias que he recibido para sentirme dichoso, pero por otro lado no me confío, en fin, ese equilibrio que hay que tener siempre, lo que decíamos al principio, ¿no? Ni pensar que uno ya lo tiene todo hecho, pero tampoco pensar que aquí esto es imposible. No, en fin, ese equilibrio no es fácil, lo da la Virgen, ella que es, bueno, pues la madre del buen consejo, siempre, en todo momento, te da esa especie de luz para saber por dónde vas, más o menos, dentro de que esto es un camino, a ver, de que estamos todavía aquí en la Tierra, nuestro entendimiento es limitado, nuestro razonamiento es discursivo, en las primeras moradas sobre todo, claro, hay poca luz, pues porque la Santa de Ávila decía que de la séptima morada está en el interior, muy en el interior del castillo, y en las primeras moradas están muy hacia la calle, ¿no? Y entonces llega poca luz. Y hay muchas sabandijas, las potencias del alma van como torpes, tropiezan, claro, pero a medida que uno va luchando, se va acercando a la luz, se va acercando a la luz. Y es de puro sentido común. Si hay menos obstáculos, menos bichos, menos oscuridad, pues será menos probable que tropieces. Y si tropiezas, te levantarás con más rapidez también. O sea que esto es un entrenamiento, estos son ejercicios espirituales como los que enseñaba San Ignacio de Loyola. O sea, esto, igual que la gente va al gimnasio y entrena el cuerpo y dice, oye, mira, este qué fuerte se está poniendo, está en forma, claro, porque se dedica a ello. Pues espiritualmente sucede lo mismo. Si nos ponemos, vamos a notar un gran avance, seguro, seguro. Muy bien, pues con esto nos despedimos. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros. Que recurrimos a vos. Amén. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe.
Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final, que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad, bajo la forma de una impostura religiosa, que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas, mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.